yo sé que lo han hecho tal vez mejor que los que no. Ya, hay compañeros también que no lo resuelven tal vez de la misma manera que yo lo hago, pero llegan al resultado y eso me parece fantástico, porque eso es lo interesante y lo lindo de la matemática, ¿no? Que no solo hay un camino para resolver un ejercicio, sino que de acuerdo a un criterio se puede llegar al mismo resultado por diferentes caminos. Hay unos caminos más cortos, hay otros caminos más largos, pero siempre y cuando lleguen al resultado me parece que es correcto y está muy interesante. ¿Qué más? La participación para ver sus notas, obviamente, incluye tanto asistencias, participación, presentación de prácticas, como habíamos quedado en un inicio. Yo me he comprometido a que si presentaban prácticas, iba a formar parte de la participación en aula también. Entonces, sí se ha considerado todo eso y sí se ha ponderado para la nota final. También se ha ponderado los trabajos adicionales que se han ido dando y las personas que han ido presentando. Y bueno, por último, la prueba en Excel que hemos dado, que éramos tres, Alan, Johan y Maribel, que obviamente se los ha ponderado y eso ha ayudado a que incremente su nota final, ¿no? Entonces, como reflexión, primero, gracias por las personas que han participado. Yo sé que nuestro curso se ha reducido a la mitad, solo somos cuatro. Gracias por su participación y también por su empeño que le ponen, ¿no? Es importante que siempre, si inician algo, pues lo terminen. Y si hacen algo, traten de hacerlo siempre bien. Y bueno, felicitarles por el trabajo que han realizado hasta ahora. A partir de la fecha ya vamos a empezar a ver otros temas, obviamente que están en el plan curricular, pero también ya nos vamos a dedicar al tema de investigación. Entonces, como les decía, el tema de investigación es apasionante, siempre y cuando tengas las herramientas para hacerlo. Entonces, al final de la clase ya vamos a tocar el tema de la guía de presentación de trabajos y cómo vamos a llevar esta hermenéutica. Son las 10:30. Yo consideraría tomarnos un pequeño descanso porque hoy no solo hablé yo, sino también hablaron ustedes y seguramente también se cansaron, ¿no? Porque la garganta cansa y no me va a dejar mentir Alan, que creo que es auxiliar de docencia. Entonces, unos 15 minutos nos tomaremos, no sé si están de acuerdo, y regresamos ya para ver nuestra nueva temática. Está bien, licenciado. Está bien, licenciado. Listo, jóvenes, gracias. Nos vemos en 15. Bueno, jóvenes, daremos continuación a lo programado para la clase de hoy. Ahora vamos a tocar un nuevo tema, que son las anualidades. Otros también le dicen rentas, ¿no? Normalmente le dicen rentas, pero el término correcto es anualidades. Tenemos que identificar que dentro de las anualidades existen diferentes conceptos, tanto lo que es la renta, el intervalo de pago, el tiempo o plazo, capital o valor presente, valor futuro y tasa de interés. A ver, de aquí las que conocemos es la tasa de interés, el monto o valor futuro, el capital o valor presente. También el tiempo, pero ahora se incrementa un intervalo de pago y una renta. Veamos cada una de ellas. ¿Qué es la renta? Es el pago periódico. Ahora sí. Es el pago periódico que existe. Es decir, en nuestra línea de tiempo va a haber una fecha inicial, va a haber una fecha final, pero van a haber pagos periódicos en este caso. Y esos pagos periódicos usualmente son constantes, ¿no? Cada mes,
o cada 3 meses, o cada 6 meses, o cada año, dependiendo a la relación contractual que se llegue y las condiciones de un préstamo, un crédito que tengamos. ¿Ya? Pero la renta quiere decir es el monto que vas a pagar en cada periodo o pago parcial. Luego tenemos el intervalo de pago. El intervalo de pago es el tiempo que hay entre dos pagos sucesivos. Otra vez. Si nuestras rentas tenemos que pagar cada mes, será el tiempo transcurrido en este periodo. ¿Ya? Puede ser que de aquí a aquí sea un año, entonces serán 12 meses, ¿no? Tiempo transcurrido. Este es el intervalo de pago. El tiempo transcurrido entre pago y pago, o fecha de pago y fecha de pago. Entre rentas. El tiempo o plazo, tienen que tomar en cuenta que si bien aquí va a haber intervalos de tiempo, ¿sí? Donde vamos a cancelar una renta, el plazo o el tiempo es el tiempo transcurrido desde la fecha inicial hasta la fecha final, ¿ya? O el último periodo que se tiene. El capital o inicial es el valor equivalente a las rentas al inicio de cada plazo. Luego vamos a ver mejor qué son las rentas, pero es el monto que va a haber aquí en este tiempo, ¿no? Cada renta, cada renta, cada renta, cada renta, cada renta. Entonces va a ser siempre nuestro valor inicial. A diferencia del monto que vamos a ver enseguida, que va a ser este monto que se va a obtener al final del tiempo. El monto entonces decíamos que es el valor al final del plazo, es decir, al final de todo el periodo. La tasa de interés, ya lo sabemos, ya lo conocemos, que es nuestra relación contractual. En algunos ejemplos vamos a decir tasa de interés, en otros diremos tasa de la anualidad, pero al final sigue siendo la misma relación contractual que habíamos visto en los anteriores casos. Ya, eso como una breve introducción a lo que es los conceptos que se utilizan dentro de lo que son las anualidades. Permítame un momentito. Ahora, un ejemplo muy básico que podemos dar para que comprendamos qué son las anualidades son los arrendamientos o alquileres de casas, departamentos o lo que vaya a ser. Por ejemplo, el señor Alfonso suscribió un contrato de arrendamiento de un departamento por un año, ¿no? Aquí ya tenemos lo que es el tiempo o plazo para rentarlo en 2.000 bolivianos, ¿no? Estos 2.000 bolivianos van a ser las rentas que tiene que pagar cada mes, cada cierto intervalo de tiempo que sería cada mes. Es decir, va a pagar 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 y así sucesivamente hasta llegar al mes 12, ¿no? Entonces en este intervalo de tiempo va a pagar 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Al final del periodo, él va a tener que pagar 24.000, ¿no? Los 12 por los 2.000, 24.000. Pero si en el caso existiera que el inquilino decidiera pagar por adelantado la totalidad, el propietario va a recibir siempre menor monto que los 24.000. ¿Por qué? Porque va a haber una tasa de anualidad o una tasa de interés, ¿ya? Que va a devengar el pago por anticipado. Es decir, si va a pagar aquí, vamos a tener que actualizar todas estas rentas y traerlas a la fecha inicial con una tasa de interés X.
Al hacer esta operación, el capital siempre va a ser menor al monto final que recibiría siempre y cuando pagues mensualmente. ¿Ya? Tal vez no se ha entendido muy bien, pero en los ejercicios prácticos ya lo vamos a comprender mejor. Lo mismo pasa con los bancos. Cuando ustedes van y se sacan un préstamo, por lo que sea, les dan un tiempo o un plazo determinado para pagar. Por decir, se compran un auto, les dicen de aquí a 5 años, ¿ya? A una tasa de interés del, qué sé yo, 7% anual. Obviamente es capitalizable mensualmente, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes van al tercer año y ya tienen un dinero reunido y quieren pagarlo todo? Si hasta fin del periodo ustedes tenían que pagar 100.000, por decirles así, y ustedes van con un dinero a la mitad del tiempo, no van a pagar los 100.000, sino van a pagar unos 70.000, 80.000, dependiendo la tasa de interés, ¿no? Siempre pagar por adelantado va a constituir en que ustedes paguen menos y el que ha prestado, bueno, reciba menos dinero, ¿ya? Del que estaba planificado al final del periodo. Algo importante que tenemos que considerar, que las anualidades, bueno, hay diferentes tipos de anualidades, ¿no? Se clasifican de diferentes maneras. Habíamos dicho, bueno, que las anualidades son sucesiones de pago que se hacen en forma periódica, ya con un tiempo establecido. Pero dentro de las clasificaciones vamos a ver, de acuerdo a la clasificación, según fechas de inicio y fin, ya estas se constituyen en ciertas y eventuales, ¿ya? ¿Cuáles son las anualidades ciertas? Es cuando se conocen las fechas extremas del plazo, es decir, la fecha de inicio y la fecha final. Entonces, cuando ustedes tengan estos dos datos, el monto en el inicio y bueno, el capital al inicio y el monto al final, van a determinar que es una anualidad cierta. ¿Cuándo se constituye en una anualidad eventual o contingente, también otro lo denomina? Es cuando se conoce al menos una de las fechas extremas, es decir, o se conoce la fecha del capital o se conoce la fecha del monto, ¿ya? En la cierta no es exactamente el valor, sino son las fechas iniciales, la fecha inicial y la fecha final, ¿ya? Por eso clasificación según fechas. Va a ser eventual o contingente cuando se conozca o la fecha inicial o la fecha final, ¿ya? Los extremos. Esto se constituye en algo más previsible, ¿no? Porque ustedes van a tener una de las dos fechas y va a ser un poco más sencillo hallar el otro dato. La clasificación según fechas de inicio y fin. Hay otra clasificación según los pagos. Y dentro de esta clasificación se encuentran las anticipadas y las ordinarias vencidas. La que usualmente se utiliza casi siempre para hacer los cálculos son estas. Pero ya vamos a ir viendo cómo funciona. De todas maneras, las anualidades anticipadas, ya vamos a ir a estas, es cuando los pagos o las rentas se realizan al comienzo de cada periodo. Es decir, en nuestra línea de tiempo otra vez, tienen que pagar cierto intervalo de tiempo, digamos cada mes, ¿ya? En las anticipadas es cuando ustedes pagan aquí, por decir, por un cuarto, pagan al inicio, viven durante el mes. Ya cuando va a empezar el otro mes, pagan nuevamente y viven durante el siguiente mes. Esas serían las anticipadas, ¿no? Otro que podemos ver, por ejemplo, es cuando ustedes cargan su tarjeta para el teléfono, ¿no? Sería anticipado porque si ustedes no cargan la tarjeta, no van a poder hacer uso de su teléfono, ¿ya? A eso se denomina cuando son anualidades anticipadas. Más o menos el ejemplo, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero para dar un ejemplo. ¿Cuándo son ordinarias y vencidas?
pues va a ser lo contrario. Ustedes aquí, digamos, en un cuarto pueden vivir y al final del mes pagan recién del mes que ha pasado. Otra vez, al final del mes, pagan. ¿No es cierto? Entonces, estas son las anualidades ordinarias o vencidas, cuando los pagos se realizan al final de cada intervalo de tiempo. Un ejemplo es la amortización de los créditos, donde la primera mensualidad usualmente se la paga al final del tiempo. Es decir, hoy ustedes necesitan 5.000, el banco les va a dar los 5.000, pero no empiezan a pagar desde este mes ustedes el pago mensual que tienen que hacer, sino transcurrir el tiempo. Si les dicen que es cada mes, ustedes a la fecha inicial reciben los 5.000, pero cada mes, o sea, finalizado el mes, tendrían que pagar la renta correspondiente. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre las anticipadas y las vencidas según la clasificación de los pagos. Ahora hay otra clasificación que es según la primera renta. Y dentro de estas hay anualidades inmediatas y anualidades diferidas. ¿Cuándo son inmediatas? Cuando los pagos se hacen desde el primer periodo, ¿ya? Y bueno, se va continuando hasta el final. Un ejemplo es la compra de un departamento, donde usualmente, a ver, para poder ustedes adquirir un departamento, ¿qué les piden? Si el departamento cuesta 100.000, por decirles, los que venden el departamento les van a decir, ok, puedes sacar tu crédito bancario si quieres tu crédito de vivienda, pero a mí en esta fecha inmediatamente me tienes que depositar el 15 o el 20% como anticipo. A partir de aquí, el otro 80%, pues pagarás con el banco de acuerdo a lo que el banco te estipule. Podría ser una anualidad ordinaria vencida, porque seguramente te van a darle el 80% también por aquí, como para que tú puedas pagar al banco posteriormente. Pero se vuelve inmediata porque la primera renta lo haces en el momento de la transacción o de la firma de un contrato. ¿Ya? Luego tenemos la anualidad diferida, que es cuando, bueno, ese primer pago no se lo realiza en el primer periodo, sino después. Un ejemplo de este caso se relaciona con las ventas a crédito, compre ahora y pague después. No sé si alguna vez han escuchado en la tele. O sea, tú ahorita te lo llevas el producto ya nomás a tu casa, ¿no? Te lo dan así gratis, a sola firma, te lo llevas, pero empiezas a pagar después de un tiempo establecido. Un claro ejemplo que he podido percatarme era el año pasado. Por el tema de la pandemia, ¿qué es lo que pasaba? O sea, la gente no podía adquirir las cosas con un pago anticipado. Y recuerdo que por el mes de octubre o noviembre, si no era antes, en Hyundai decían, en el mes de octubre, llévate el auto ahora, ¿ya? Llévatelo, y me empiezas a pagar recién desde enero del 2021. Entonces, todo este tiempo se difería, ¿ya? No pagabas nada, tú gozabas del artículo, del bien, del auto, y recién empezabas a pagar a partir del 1 de enero del 2021 hacia adelante. Entonces, había un cierto periodo de gracia, un cierto tiempo diferido. Ya a eso se refiere la clasificación de la primera renta, si va a ser inmediata, es decir, al inicio, o va a ser diferida después de cierto intervalo de tiempo. Luego tenemos la clasificación según intervalos de tiempo. Y en estas podemos ver las simples y las generales. Creo que se volvió verde en pantalla, ¿no? A ver, ¿qué está pasando?
Entonces, según el intervalo de tiempo, tenemos, habíamos dicho, simples y ordinarias. Estas simples son cuando los pagos se realizan en las mismas fechas en que se capitalizan los intereses. Y coinciden las frecuencias de pagos y conversión de intereses. Un ejemplo que se puede dar en estas, según intervalo de pagos simples, es los depósitos mensuales en una cuenta bancaria, que reditúa el 11% de interés anual capitalizable mensualmente. Es decir, tanto el interés, si bien te dice 11% anual, capitalizable mensualmente, ¿no es cierto? Pero el rédito es además mensual, es decir, que cada mes te van a dar tu ganancia de forma mensual. Entonces, tanto en cada intervalo de tiempo, ellos te van a dar una ganancia al mismo tiempo que se va a capitalizar. Ya vamos a ver ejemplos para una mejor comprensión. Y las anualidades generales, que son cuando los periodos de capitalización de intereses son diferentes a los intervalos de tiempo. Es decir, que la renta sea mensual, ¿ya? Pero que la capitalización, por ejemplo, sea trimestral. Es decir, tú pagues y recién se capitalice en el tercer pago, ¿ya? O cuando tú también vas a ser beneficiario de algo, que te den un monto específico cada mes, pero al tercer mes te den más la capitalización, ¿ya? Que es convertir los intereses a capital. Esas son las formas de, bueno, la clasificación de las anualidades que se van a presentar. Hay también otro tipo de anualidades, que son la perpetua, o bueno, las anualidades perpetuas. Estas se caracterizan porque se realiza pagos al infinito, es decir, por tiempo ilimitado. Tendrán una fecha inicial y no tienen una fecha final. Un claro ejemplo, las rentas dignidad, o las rentas cuando tú haces tus aportes a la CFP, dejas de trabajar y eres un rentista y vas a recibir tus rentas vitalicias, ¿no? Hasta, bueno, en realidad tu fecha final va a ser tu muerte, ¿no? Pero no tienen una fecha definida todavía, porque nadie sabe cuándo va a morir uno, ¿no? Entonces, esas serían unas anualidades perpetuas que te van a ir pagando hasta los años que tú cumplas o que tú tengas. Ya no tienen específico la fecha final, pero igual, o sea, mientras sigas vivo, te van a pagar. Dentro de lo que son las anualidades, es pertinente hacer algunas declaraciones. Ciertas rentas, bueno, se pueden determinar con tablas financieras. Hay unas tablas financieras que, bueno, las utilizan desde hace muchos años, creo que 1930, que hasta la fecha se siguen utilizando. Ya con estas tablas se puede obtener un valor presente, un valor acumulado, inclusive algunas tasas o algunos plazos, ¿no? Incluido los números de renta. Ya es una forma de obtener lo que son las anualidades o rentas. La otra y la más común creo que es empleando fórmulas para cada clase de anualidad, que es lo que vamos a ver. En temas de las tablas vamos a ver algunos ejercicios. Usualmente para encontrar las tasas se utiliza a través de la interpolación. Vamos a compartir las tablas y vamos a resolver ejercicios con esas, ¿no? Pero usualmente las fórmulas, el empleo de las fórmulas es lo que más se utiliza para hallar el valor de cada anualidad o renta. ¿Ya? También puede haber fórmulas de interés compuesto, ¿ya? Y progresión, es decir, hacer cada capitalización con un interés compuesto y luego hacer la suma de los términos con una progresión geométrica. Ya utilizar dos fórmulas o dos tipos de fórmulas que hemos visto en las sesiones anteriores para poder hallar una nulidad. ¿Ya? Y obviamente esta, la B, es una fórmula ya más simplificada, que no tengas que hacer dos operaciones, sino solo una con la aplicación de una sola fórmula. Y bueno, los infaltables en estos tiempos, programas o paquetería de software,
que hay en el mercado, ¿no? Ustedes pueden ir ahí en la Universidad Mayor de San Andrés, los llamamos los Jesucristos, a los señores que se encuentran ahí afuera en el atrio, con sus brazos extendidos, mostrando todos los CDs o programas de software que tienen. Ellos con seguridad les pueden vender algún programa de software para hacer los cálculos de anualidades. U otros que son como el Gran Excel, que es la herramienta de muchas profesiones, la verdad. Los auditores lo utilizamos bastante, entonces, o los contadores públicos, y también podríamos hallar fácilmente poniendo los datos con unas fórmulas en Excel, ¿no? O nosotros diseñar nuestras propias fórmulas, que usualmente es lo que yo hago. Entonces, para cerrar, se puede hacer con tablas, que es nuestra forma antigua de hacerlo. Se puede hacer empleando fórmulas de interés simple y progresión geométrica, también. Se puede hacer empleando una sola fórmula que sintetiza lo que es el interés compuesto y la progresión geométrica, o se puede hacer a través de software. Obviamente, y considerando que la universidad este año tiene como objetivo que los exámenes sean manuales, lo que más vamos a utilizar tal vez va a ser esto. El tema de las tablas podríamos utilizar, pero no sé si es más complejo, pero es más moroso, ¿ya? Entonces creo que el tema de las fórmulas es el mejor paso que podemos hacer. Si es que hubiésemos dado los exámenes en línea, tal vez hubiésemos utilizado algún tipo de software, pero bueno, las reglas son las reglas y tenemos que cumplirlas. Entonces, vamos a ver por hoy lo que son las anualidades simples u ordinarias, que usualmente van a encontrar mucha información de esto porque es lo que más se utiliza, ¿ya? Y habíamos dicho que esas son las anualidades, bueno, son los pagos periódicos que se realizan al final del periodo, es decir, vencido, ¿no? Hoy nos encontramos nosotros aquí, ¿sí? No hacemos ningún pago, sino vamos a hacer después del periodo vencido, ya sea este mensual, anual o trimestral. Los pagos los vamos a hacer aquí, recién aquí, recién aquí, ¿ya? Este es el más común, el que más se utiliza y del que van a encontrar mucho mayor material. La anotación que utilizamos, M de N, ya en este caso aumenta una N, que es el monto o valor final de una anualidad vencida. Aquí vamos a poner el número de periodos, ¿no? La R, que es la renta o la anualidad, es decir, el importe que vamos a pagar en forma periódica o que nos van a pagar en forma periódica. N, que es el tiempo o número de periodos, ¿ya? Es decir, en un año, y si el pago o las rentas son mensuales, tendremos un número de periodos 12, es decir, por cada mes, ¿ya? O los intervalos de pago también, que se va a considerar como N. Y la tasa de interés o la tasa de anualidad, que está representada, todavía sigue representada por la I minúscula. Entonces, para hallar este tipo de anualidades, por lo menos el monto, tenemos esta fórmula, ¿ya? ¿Qué nos dice esta fórmula? Es la suma de todos los pagos periódicos y sus correspondientes intereses compuestos, que se van acumulando al final de cada operación financiera. Es decir, si tenemos nuestra línea de tiempo, ¿ya? Y hacemos pagos periódicos, y en cada periodo seguramente se va a ir capitalizando, ¿sí? Esta fórmula nos va a ayudar a identificar este monto que vamos a tener al final del periodo de la operación. Tanto las rentas que vamos a ir pagando, más su correspondiente capitalización. Por eso es que les decía, podríamos hallar el interés compuesto en cada pago y luego la suma a través de una progresión geométrica. O nos simplificamos la vida y utilizamos esta fórmula. Por tanto, recomendación, guárdense esta fórmula, regístrenla, pónganlo en sus formularios, que es una de las fórmulas que más vamos a utilizar en este segundo parcial.
Un ejemplo, un pequeño ejemplo. En operaciones pequeñas se podría hallar, como les dije, a través de un interés compuesto, ¿ya? Y ahorita vamos a hacer un ejercicio por las dos vías. Pero lo que tienen que considerar es que cuando son operaciones simples, obvio que podemos hacer 3, 4, 5, 6 pagos. Pero ¿qué tal si les presentan a 180 pagos? Entonces ahí se pondría muy tedioso hacer por interés simple, o perdón, por interés compuesto, por cada pago, o sea, 180 operaciones para con las 189 hallar el resultado final. Entonces van a ver que se puede hacer por las dos vías, pero una es más morosa que la otra. El ejemplo, ustedes realizan un depósito al final de cada mes de bolivianos 100. Es decir, al final de cada mes ustedes van a depositar 100 al 36% de interés anual capitalizable mensualmente. Por tanto, recuerden que esta capitalización la tenemos que convertir a, este interés lo tenemos que convertir a la unidad de manejo de la capitalización, que sería mensual. Durante medio año, que son 6 meses. ¿Cuánto de dinero usted retirará el sexto mes? A ver, el análisis que tenemos que hacer en las anualidades es lo siguiente. Tu primera cuota va a ganar intereses por 5 meses. Esta cuota que vas a dar, de 100, va a ganar intereses de 5 meses restantes, porque hay 6 meses acá. Tu segunda cuota, aquí, solamente va a ganar 4. Bueno, por aquí me faltaba 1. ¿Sí? Solamente va a ganar 4. Tu tercera cuota, cuando tú des aquí una cuota, este monto va a ganar, o este importe va a ganar 3 meses de intereses. La cuarta, solo 2. La quinta, ¿sí? Solo un mes de interés. Y la sexta, a ver, aquí vas a pagar 100, pero no vas a ganar intereses. ¿Por qué? Porque es la fecha en la que tú retiras todos tus depósitos realizados más la acumulación de sus intereses. Ese es un pequeño análisis que tenemos que hacer en las anualidades. Los datos. Teníamos que nuestra renta es 100, es decir, todos los meses tú pagas 100. ¿Cuántos meses eran? Eran 6 meses, ¿no? Al sexto mes queríamos saber cuánto íbamos a retirar. Y nuestra tasa de interés era del 36% capitalizable mensualmente. Por tanto, dividimos entre la cantidad de meses que tiene un año, que son 12. Que me sale 0,03. Por tanto, haciendo a través del interés compuesto, ¿cómo tendría que hacer? Mi primera cuota, ¿no? Tengo que hallar el monto 1. Mis 100 bolivianitos por 1 que viene de la fórmula más 0,03, ya que es nuestra tasa de interés, en este caso ya capitalizable mensualmente, y va a ganar los intereses de 5 meses. Es decir, de esta depositamos 100 y va a ganar los intereses de estos otros 5 meses. ¿Sí? Así va. 5. ¿Ya? En nuestra segunda cuota, ¿qué va a pasar? Vamos a pagar aquí 100. ¿Sí? 1 de la fórmula, la tasa de interés se mantiene, pero nuestro tiempo ya va a ser solamente 4, porque vamos a ganar interés de aquí y hasta el final, 4. Nuestra tercera cuota, aquí pagaremos 100, vamos a pagar 3, por eso es que nuestra n es elevada a 3, 100 elevado a 2, 100 y aquí elevado a 1, ¿no? Cuando lleguemos acá. La sexta cuota, que va a ser al final del periodo, no me va a generar intereses porque simplemente voy a ir a depositar. El segundo paso que tendríamos que hacer, o la segunda operación, es sumar todas estas rentas acumuladas. Es decir, la renta más el interés capitalizado.
que en este caso sería 115.93, 112, 109, 106, 103 y tu último depósito de 100 bolivianitos. Por tanto, tu monto final de la anualidad vencida tendría que ser 646,84, que es la sumatoria de todo esto. Como ven, se puede resolver así. Solo piensen, si yo les digo a 500 cuotas. ¿Cuántas operaciones tendrían que hacer? Es decir, 500 operaciones más una sumatoria de todo, que sería nuestra 501 operaciones. ¿Cuánto tiempo les demoraría hacer eso? Mucho. ¿Cómo hemos hecho? Aquí en una gráfica ya lo demuestro mejor. Esto es nuestros 100 bolivianitos, lo hemos capitalizado al 0,03% en un periodo de 5 meses, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Nuestros siguientes 100 pesitos hemos agarrado a la misma tasa de interés, pero simplemente al periodo de 4 meses. Aquí a 3, 2, 1. Y el último, habíamos dicho que va a ser simplemente un depósito de 100. Sumamos todo esto y me sale los 646. Si quiero saber cuál es el interés ganado o el rédito alcanzado, bueno, haré lo que ya sabemos, ¿no? ¿Cuánto he depositado en total? Son 600 bolivianos. ¿Cuánto he recibido al final? Son 6.046. Entonces, mi monto menos mi capital me dará mi interés. Es decir, los 46,84. ¿Ya? Esa es la ganancia que voy a obtener a 5 años a una tasa de interés del, bueno, en este caso ya 0,03 o 3% mensual, ya en este periodo de tiempo. Ahora veamos cómo nos simplifica la vida utilizando la fórmula, ¿no? Como les decía, cuando los pagos son grandes, por ejemplo, 90 cuotas, 150 cuotas o, como les decía, 500 cuotas, son más cálculos que tendríamos que realizar. Sería más moroso, extenso, ¿ya? Y bueno, lo más fácil sería hacerlo a través de la fórmula que algún genio ha determinado o ha unido nuestras fórmulas de interés compuesto más la fórmula de progresión geométrica y ha determinado que se podría obtener el monto final con la siguiente fórmula. Entonces decimos, vamos a pagar una renta de 100 todos los meses, el 1 que ya viene de la fórmula y estamos hallando el monto a 6 meses, ¿no? Al sexto mes. Tenemos nuestra tasa de interés, ya hemos hecho nuestra conversión en un inicio y la fórmula nos dice que esto debe ser elevado a n, que es el intervalo de tiempo que existe, a la cantidad de intervalos de tiempo que existe, menos 1. ¿Ya? Y esto sobre la tasa de interés. Nuevamente, resolviendo el ejercicio, recuerden siempre, si está entre paréntesis, hagan la suma, luego elevenlo a la sexta, recién lo restan, y ese resultado dividido entre 0,03 les da 6,4684098884. Este es mi resultado, lo multiplico por 100 y me va a dar los 646,84. ¿Ya? Entonces, como ven, en el otro tenía que hacer 6 o 7 operaciones. En este caso, solo tendría que hacer una operación con una fórmula general. Me hagan por el camino que me hagan y me lleguen al resultado, va a estar siempre correcto, pero tendrían que considerar el tiempo que les va a demandar realizar un ejercicio. Veamos un ejemplo más, para que ya vayamos ya mejorando ese conocimiento que vamos a obtener ahora. ¿Cuál es el monto de una anualidad de 1.500? Es decir, la renta va a ser 1.500, vamos a utilizar anualidad o renta, que será pagado semestralmente durante 6 años, al 24% capitalizable semestralmente. Como ven, aquí tanto la capitalización como los pagos son semestrales, ¿ya?
y lo vamos a hacer durante 6 años. Entonces, lo primero que identificamos es cuánto es nuestra renta, son 2.500. Todo el tiempo que va a transcurrir son 6 años, ¿sí? Los tenemos a los 6 años. Pero los pagos van a ser semestrales. Por tanto, si este es el año, nos preguntamos cuántos semestres tiene un año y sabemos que tiene 2. Entonces multiplicamos 6 por 2 que nos da 12 semestres. En 6 años hay 12 semestres. ¿Ya? Luego, nuestra tasa de interés. Ya hemos dicho que tanto el tiempo como la tasa de interés tienen que estar a la misma unidad de medida o de manejo de la capitalización. Por eso es que estoy convirtiendo el tiempo a semestres, ¿no? Y nuestra tasa de interés que nos dice que son 24% anual capitalizable semestralmente. Entonces nos preguntamos cuántos semestres hay en un año. Sabemos que son 2, por lo tanto nuestro 0,24 lo dividimos entre 2 o 0,12 semestral. Ya lo que necesitamos es hallar el monto final o el monto al sexto año o al 12º semestre. Utilizaremos la fórmula que ya hemos señalado antes, que nos dice que el monto de un tiempo determinado es igual a la renta por 1 más la tasa de interés elevado al tiempo menos 1 sobre la tasa de interés. Reemplazamos valores. Entonces decimos que al 12º semestre nuestro monto va a ser, bueno, la renta va a ser igual a 1.500 por 1 más 0,12, que era el 0,24 entre 2, elevado a 12 semestres que tienen los 6 años, menos 1 sobre 0,12. Hacemos las operaciones matemáticas del numerador, respetando siempre paréntesis, exponentes y demás. Luego vamos a tener que proceder a la división de 2,89597599 sobre 0,12. Recomiendo utilizar todos los decimales, mínimamente 5, para hacer los cálculos y al final recién vamos a efectuar el redondeo de 2 cifras para no tener mucha variación. ¿Ya? Resultado de esta división de 2,89 sobre 0,12 me da 24,13313327. Vayan corroborando también estos resultados. Y multiplicado por 1.500 me da que el monto que voy a percibir al 12º semestre o a los 6 años va a ser de 36.199,70. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Licenciado, con esta fórmula haríamos en un periodo más largo, lo haríamos con operaciones más cortas, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto les tomaría hacer a 12 semestres con el interés compuesto? Obviamente 12 operaciones más su sumatoria, que sería una 3. Ya, si lo hacen en un Excel, obviamente sería más sencillo, pues la sumatoria ya les puede salir, pero igual tendrían que ser las 12 operaciones. Con la aplicación de esta fórmula van a poder hallar a cualquier intervalo de tiempo el monto específico. Es decir, si tenemos esto, con esta fórmula, ustedes podrían hallar el monto al final, podrían determinar cuánto tienen acumulado hasta la fecha, digamos que sea aquí una fecha focal, simplemente reemplazando esto. Si yo quiero saber al octavo mes o al octavo periodo, simplemente cambio aquí en mi fórmula y yo voy a tener el dato a este mes. Entonces, con esta fórmula podemos hallar a cualquier intervalo de tiempo con un solo ejercicio, o sea, con una sola operación. Eso es lo bueno de la fórmula. Hay alguien muy genio que se la ha inventado o es que ha hecho los despejes y reemplazos correspondientes en las fórmulas que teníamos y ha llegado a la deducción que haciendo de esta manera podemos obtener el resultado con un simple paso. Otro ejemplo, ya un poquito más largo y dado las condiciones que se nos del año pasado, por ejemplo, ¿no? Juan Pérez compra un terreno en el Urubó Santa Cruz. Ustedes saben que está de moda y publicidad a cada paso, creo, de esto. Ya, a crédito, con pagos trimestrales vencidos de bolivianos 2.000 durante 5 años.
Debido a la pandemia, el señor Juan Pérez no logró pagar los 5 primeros pagos. ¿Ya? Le llaman de la empresa para indicarle que debe ponerse al día, o caso contrario, pierde su terreno. De hecho, si ustedes compran en el Uruguay, es así. Si no pagan una cierta cantidad de cuotas, pierden su terreno. Así que si van a comprar, presten atención a sus pagos. ¿Cuál es el monto que debe pagar al vencer la sexta cuota para ponerse al día con sus deudas? Entonces, realizar los cálculos considerando que la tasa de interés es del 18% anual capitalizable trimestralmente. Lo primero que tenemos que identificar aquí es nuestra renta. Habíamos dicho que este señor tenía que pagar cada trimestre, ¿sí? 2.000 bolivianos, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cada trimestre él tenía que haber pagado los 2.000 bolivianos. Durante el periodo de 5 años. Ya las condiciones que han dado a muchos la gestión anterior de la pandemia, muchos no han logrado cancelar. Y el Urubo no se maneja con la ASFI, es un crédito directo que ellos te hacen. Por lo tanto, no los que han hecho las compras de terrenos en el Urubo no han podido acogerse a las leyes del gobierno que decía que puedes dejar de pagar y hacer tu reprogramación de cuotas. Entonces, a muchos han llamado y han dicho que van a perder su terreno si es que no se pagan al día, ¿no? En algunos casos han dejado hacer la reprogramación, pero en algunos casos pedían que sí o sí pagues y te pongas al día en tu terreno. Ya, entonces, ¿cuál es el monto que debe pagar al vencer la sexta cuota? Ya, entonces, los primeros 5 no ha pagado, por tanto, a la sexta cuota, a ver, todo esto debía 1, 2, 3, 4, 5, y él quería saber aquí, para ponerse al día, cuánto debería pagar. ¿Ya? Entonces, teníamos el 18% capitalizable trimestralmente. ¿Qué es lo bueno acá? Que los pagos eran trimestrales y nuestra capitalización era trimestral, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es identificar que tenemos 5 años y en total van a ser 20 trimestres, ¿ya? Multiplicamos por 4 por la cantidad de trimestres que tiene un año. Y nuestra tasa de interés, que era anual, ¿no es cierto? La vamos a convertir por la capitalización en trimestres, que me va a dar, voy a dividir entre 4 y me va a dar 0,045 trimestral. Ya tengo un poco la figura más clara. Y aquí tengo un gráfico que representa mejor esto, ¿no? Él tenía que haber hecho pagos a un primer trimestre, a otro, a otro, a otro, a otro, que no los ha hecho y aquí tiene que ponerse el día, al sexto mes, o bueno, al sexto trimestre en realidad, ¿no? Entonces voy a hallar, yo no quiero hallar al 20, sino quiero hallar aquí, como les decía. O sea, puedo hallar en cualquiera de los periodos el monto que debo pagar. Entonces, para mí va a ser el sexto pago. Utilizando mi fórmula, pongo los 2.000 que él tenía que pagar trimestralmente, los 0,045 que corresponde a la tasa de interés de manera trimestral, y elevo a 6, que es el número de pagos, al número de pagos que quiero identificar, cuánto es el valor. Menos 1 sobre la tasa de interés. Haciendo las operaciones matemáticas, siempre recuerden, primero voy a sumar 1 más 0,045, que me va a dar 1,045 elevado a 6. Ese resultado recién lo voy a restar 1 y me sale 0,30226012 sobre 0,045, ¿no? Una vez haciendo la división de esto, voy a obtener que es 6,71 y voy a multiplicar por los 2.000 que era mi renta. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, me dice que al sexto mes, para ponerse al día ese señor, tendría que hacer un pago de 13.433,78. Y a partir de aquí, él ya seguirá pagando sus 2.000, como había acordado inicialmente, para llegar al 20 trimestre o los 5 años. Entonces, para eso nos sirve estas anualidades y esta fórmula, para identificar en cualquier intervalo de tiempo cuánto debería pagarse o cuál debería ser el monto acumulado a esa fecha. Ahora, como en todas las operaciones que hemos visto en todo el periodo,
También sabemos que podemos identificar el valor actual de una anualidad vencida, que en este caso sería la suma de todos los valores presentes de todos los pagos de una actualidad, de una anualidad. Entonces también tenemos esta fórmula que nos dice que el valor actual de una anualidad vencida es igual a la renta por 1 menos, paréntesis, 1 más la tasa de interés elevado a negativo tiempo, negativo intervalo de tiempo, el periodo de tiempo que queremos identificar sobre n. El negativo, no se olviden, con la C va a ser negativo. Veamos un ejemplo sencillo. Carlos realiza depósitos de bolivianos 800 mensualmente por 2 años en el Banco Unión, que abona el 15% anual capitalizable mensualmente. ¿Cuál es el valor presente de la anualidad? ¿Ya? Entonces, Carlos depositaba, como se muestra aquí en mis datos, los 800, o tiene que realizar depósitos de 800 durante 2 años. Dado que la capitalización es mensual, este tiempo lo convertimos a meses. 24 meses en 2 años. ¿Cuál es el valor presente de la anualidad? Entonces, tenemos que nuestra tasa de interés es del 15% anual, capitalizable mensualmente. Para eso dividimos entre 12. Y nos da 0,0125 mensual. Una vez que tenemos los dos a la misma unidad de manejo, podríamos reemplazar en nuestra fórmula. Entonces, el valor de 24 meses con una renta de 800, bueno, simplemente va a ser reemplazar en esta fórmula que tenemos de acá. Y tenemos 800 de renta, 1 menos, paréntesis 1, más 0,0125, que es nuestra tasa que hemos identificado, elevado a menos 24, sobre 0,0125, que es nuestra tasa. Prestemos atención en las operaciones. Primero resolvemos paréntesis, 1 más 0,0125 me va a dar 1,0125. Lo vamos a elevar a negativo 24. Y al último procederemos a la resta 1 menos el resultado que tengamos acá. Ya sobre nuestra tasa de interés. Haciendo la división, vamos a tener que tenemos 20,62423451. ¿Ya? A eso le multiplicamos la renta que tiene el muchacho y vamos a tener un capital o valor inicial, un valor presente de 16.499,39. A ver, otro ejemplo ya con una gráfica y con una situación real. La empresa Incruz vende automóviles con una cuota inicial de $5,000 y 36 cuotas mensuales. ¿Ya? De dólares 200, es decir, la renta va a ser $200 mensuales al 12% capitalizable mensualmente. Lo bueno es que las cuotas las vamos a hacer de manera mensual y nuestra capitalización también es mensual. Por tanto, va a ser más fácil hacer los datos. Para hallar el valor actual o el valor del bien, ¿ya? Queremos saber cuánto nos cuesta al contado. Entonces, lo que tenemos que hacer es una actualización, trasladar todos los valores a la fecha focal, que es hoy, que es el periodo cero, ¿no? Pero tenemos que considerar que nos está dando un dato de una cuota inicial, ¿ya? Entonces, una vez que actualicemos todos los valores, vamos a restar lo que es el anticipo para saber cuánto sería el precio al contado. Bueno, vamos a sumar lo que es el anticipo para saber cuánto sería el precio al contado en ese momento. Veamos. Nuestra cuota inicial, 5,000. Nuestra renta, 2,000. Nuestro número de pagos va a ser 36, ¿ya? Son 36 cuotas. Al 12% anual, capitalizable mensualmente, por tanto vamos a dividir entre 12 y nos sale que es 0,01 mensual. Y tenemos que hallar el valor actual o el precio al contado. Reemplazando en la fórmula vamos a tener que 200 era nuestro pago mensual. 1 menos 1 más 0,01 elevado a negativo 36.
sobre 0,01. Otra vez, primero paréntesis, luego elevamos a negativo tiempo, negativo 36, y al final restamos 1 menos todo ese resultado, dividido entre 0,01. Cuando tenemos ya la división realizada, vamos a multiplicar por los 200 y vamos a obtener que nuestro capital actual tendría que ser 6.021,50. Pero recuerden que había un pago al contado de 5.000, por tanto el pago total al contado de ese vehículo tendría que ser 11.021,50. Ya, esto es en el caso de que ustedes no quieran hacer los pagos parciales y quieran hacerlo todo y tengan el dinero para hacerlo en un pago parcial, ¿no? Tendrían que pagar los 11.021,50 por ese vehículo. Hasta ahí, como una breve introducción de lo que tenemos que avanzar en este segundo semestre, que son las anualidades. Ya en las siguientes clases vamos a seguir viendo más ejercicios, los otros tipos de anualidades que existen, como para que ustedes vayan obteniendo las técnicas y las herramientas suficientes para poder resolver los ejercicios. Ya, no sé si tienen alguna duda, jóvenes. Por mi parte, lo comprendí, licenciado. Sí, licenciado, se comprendió. Ya. Recomendación, vayan resolviendo los ejercicios. Estos ejercicios que se han planteado ahora, vayan viéndolo, revísenlo, apliquen la fórmula para que vayan obteniendo la destreza. Y ya vamos a ir presentando más problemas planteados como para que ustedes puedan ir aplicando ya a otras situaciones, ¿no? Lo vamos a ver también en Excel, obviamente, pero como saben, lo más factible para los exámenes escritos es que lo sepan también hacer de forma manual y por eso lo vamos a ir viendo así. Ahora, el trabajo de investigación, ya con esto vamos a terminar prácticamente. Ya, esta es una guía que utilizo para trabajos de investigación. ¿Ya? Esta guía es elaborada por mí, así que la universidad creo que todavía no tienen una guía como para poder hacer trabajos de investigación. El año pasado me permitieron utilizar mi guía, porque es normalmente con lo que siempre trabajo en donde doy docencia. Y bueno, lo voy actualizando de acuerdo a los temas que voy dando, ¿no? Obviamente el año pasado comprendía más, abarcaba más por la cantidad de estudiantes que teníamos, entonces este año lo he tratado de simplificar un poco. A ver, esta guía debe ser utilizada por los estudiantes para la presentación de sus trabajos finales.